La semana pasada nos habíamos quedado en la revisión de enfermedad coronaria, así que vamos a continuar desde ese punto de la sesión. Eh, Me parece muy importante hablar de la enfermedad coronaria como un contexto y no solamente desde la perspectiva del electrocardiograma, que es verdad que hay muchos electrocardiogramas que tienen patrones que indican oclusión coronaria, pero el diagnóstico del paciente como alguien que tiene una enfermedad coronaria aguda, es un contexto clínico y depende mucho de los antecedentes y de la clínica y no solamente del electrocardiograma y de las troponinas. Primero, dejar en claro que cuando hablamos de enfermedad de las coronarias, podemos decir que hay una enfermedad coronaria crónica, que es la angina estable, que seguramente muchos de estos pacientes los tenemos en consulta y los vemos cada cierto tiempo para renovar medicación sobre todo. Algunos de ellos tienen algún grado de insuficiencia cardíaca, por la cual a veces se descompensan, suelen llevar mucha medicación. Son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Que llevan medicación para la tensión, para la diabetes, renoprotectores como IECA, SARA2 e incluso glifosinas, ¿no? Que se están poniendo más de moda. Pero luego está lo que nos compete a todos, poder diagnosticar de forma adecuada y pronta en la consulta. Y no solamente en la consulta de urgencias, sino no solamente en el hospital, sino en el centro de salud. Incluso podríamos tener cuenta de ello en la consulta de primaria. Esto puede ocurrir, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de enfermedad coronaria aguda, estamos hablando de la isquemia y de la necrosis. Y si hablamos de la isquemia, estamos hablando de la angina inestable, que es muy diferente a la angina estable porque no se presenta con el esfuerzo. Y se presenta en rachas, en momentos de 15 minutos, de 20 minutos, con pausas, donde el paciente vuelve a ser asintomático. Y también estamos hablando de la necrosis, que ya es el infarto propiamente dicho, y esto hace que el ventrículo falle. Entonces, un paciente con un infarto, con necrosis, no solamente vendrá con dolor, sino con signos de hipoperfusión, ¿no? Y puede ser pues que esté pasando justo de la isquemia a un momento bastante pronto, temprano del infarto, y veamos a alguien que tiene clínica, que tiene los antecedentes, que tiene las pegas, y realmente no tiene signos de hipoperfusión sistémica. Y aquí es donde entran en juego los factores de riesgo, ¿no? Entonces vamos a dejarle llamarle a esto infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST, y vamos a llamarle síndrome por oclusión coronaria, donde cuentan cuatro cosas importantes. Primero, el riesgo que tiene el paciente, que es tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, daño vascular, ¿no? Un aneurisma, tabaquismo, la edad. Siempre se habla del sexo, que más riesgo tienen los hombres, pero yo creo que, o sea, ahora que sabemos que las mujeres son infradiagnosticadas, el sexo tiene que ser indiferente en realidad. De hecho, a las mujeres creo que hay que ponerles más atención porque vienen con clínica típica y en ellas se diagnostica menos y se mueren más. Entonces, factores de riesgo cardiovascular y los antecedentes sobre todo si es que hay enfermedad de hipercolesterolemia familiar. Y una pregunta muy importante que me gustaría hacer al paciente es si tiene familia que ha muerto de infarto o que ha tenido muertes súbitas en edad temprana, ¿no? Por debajo de los 60, 50 años. O que han recibido un stent por enfermedad coronaria de joven, ¿no? Muy importante eso. Si el paciente tiene estos factores de riesgo, estos antecedentes, entonces hay que tener muy en cuenta que lo que estamos viendo en un paciente con clínica de enfermedad coronaria, pues igual tenemos una oclusión en marcha y una isquemia en miocardio. Luego está el dolor típico, pero repito, hay pacientes en donde no está el dolor típico, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con mucha edad, con edad muy avanzada, y mujeres, ¿no? Pero lo típico es el dolor opresivo, centro torácico irradiado con cortejo vegetativo. Luego haremos un repaso de esto. Y luego está el electro, que el electro tenga un patrón de oclusión coronaria. Hay mucha gente que intenta reducir esto, que intenta hacerlo más fácil. Por ejemplo, el Código de Infarto de Cataluña dice elevación del ST por encima de 2 milímetros en derivaciones que no sean de V1 o V3, elevación de ST por debajo de 1 milímetro
que sea entre V1 y V3, ¿no? Intentan reducirlo, pero repito, los patrones de oclusión coronaria son variados y no podemos fiarnos de que la elevación es pequeñita o de que la elevación esté en una sola derivación. Y eso me gustaría que lo tengamos en claro. Y luego está la dinámica de las troponinas. Evidentemente, si yo tengo 3 de 4, esta cuarta me obliga a hacer un viaje al hospital para hacer la analítica. ¿De acuerdo? Dolor típico coronario, centro torácico, opresivo. El paciente hace como un puño, ¿no? El signo de Levin. Y luego se irradia a ambos hombros, a ambos brazos, al cuello, a la arcada dentaria. Ojo porque la sensibilidad del brazo derecho y el hombro derecho es tan alta como el brazo izquierdo, muy importante, ¿no? Si el dolor es reproducible con el tacto, con el movimiento, si el dolor viene acompañado de tos, fiebre, etcétera, igual será más osteomuscular antes que por una oclusión coronaria, ¿no? Entonces hay una descripción muy bien hecha del dolor típico coronario, pero repito, hay otras cosas a tener en cuenta como el riesgo individual, como el electro, como las troponinas, ¿no? Ahora, muy aparte del dolor, vamos a repetir la parte de los antecedentes, pero yo también quisiera añadir el estilo de vida de la persona, ¿no? Y más allá de que si tiene un perímetro abdominal amplio, ¿no? Si es que tiene talla grande o no, si es que hay sedentario o no, tener en cuenta las condiciones de vida, o sea, si tiene trabajo, si tiene ingresos, si tiene vivienda, si tiene una familia bien estructurada, a qué se dedica en sus ratos de ocio, si es que los tiene, y cómo está estructurada su dieta. Pero ojo, no por excluir, no porque si es que no tiene trabajo y está preocupado, entonces excluimos la posibilidad de enfermedad coronaria, al contrario. Porque cuando estos factores de riesgo cardiovascular, cuando estos determinantes sociales, socioeconómicos son precarios o son de muy baja calidad, pues hay más riesgo de que el paciente realmente esté teniendo una enfermedad coronaria en curso, ¿de acuerdo? Entonces, no es por saber si el paciente está preocupado y por eso está nervioso y tiene estrés y por eso tiene ansiedad. No, no, no. Y es algo que me gustaría que recordemos una y otra vez, lo vamos a repetir. La ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Si el paciente no tiene casa, si el paciente no tiene para pagar la luz, si el paciente no tiene una buena familia, si se pelea con la esposa, con los hijos, siempre, igual tiene más riesgo a que se rompa una placa, a que se rompa un ateroma en una coronaria y que tenga un infarto de verdad. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva electrocardiográfica, si describimos una secuencia en la cual se va manifestando en el electro la necrosis, podríamos decir que la onda T primero se aplana, luego se invierte y hasta ahí podemos decir que es isquemia, o sea, una angina inestable tiene cambios electrocardiográficos pero no tiene signos de necrosis, y luego viene la depresión ST y se convierte en elevación del ST cuando el infarto es transmural. Podríamos decir que sigue siendo subendocárdico, solamente una parte de la pared por dentro, cuando hay una depresión del ST, y podríamos decir que cuando es transmural, todo el muro ha atravesado la necrosis, entonces es la elevación del ST. Repito, cambios electrocardiográficos con la angina hay, pero suelen ser inversión de la onda T. A veces hay elevaciones muy pequeñitas, porque claro, esta elevación del ST es enorme, vemos 3, 4 milímetros, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que un electro normal sin cambios en la repolarización tiene que ver un segmento ST muy claro que es igual al TP, que es igual a la línea isoeléctrica, y si tenemos una elevación de 1 milímetro, si es que hay otros factores de riesgo concomitantes que aumentan el riesgo de quebrarse un infarto, tenemos que llamarlo un síndrome coronario con elevación del ST, ¿de acuerdo? Un síndrome por oclusión coronaria. Y las troponinas son marcadores que se elevan progresivamente y lo que hacen es determinar y apoyar o servir de evidencia cuando sospechamos de una necrosis miocárdica. La pregunta que siempre nos pone la troponina es si es que la elevación de las troponinas es efectivamente por una oclusión coronaria, porque cuando un paciente tiene taquicardia, porque cuando un paciente tiene una miocardiopatía ya establecida, ¿no? Por ejemplo, una hipertrofia miocárdica, una cardiopatía estructural, ya sufre isquemia y puede sufrir leve necrosis sin que realmente sea una oclusión coronaria, ¿no? Entonces, las troponinas por sí solas, ¿no? Lo único que nos van a decir es que hay daño miocárdico, pero no pueden ser de factor de confusión y no van a determinar si es que hay una oclusión coronaria, y eso lo determina el conjunto, repito, con la clínica, con los factores de riesgo y con el electrocardiograma. No voy a repasar aquí
el circuito de las troponinas, porque eso es algo más que se lo voy a dejar a cargo al hospital, ¿no? A mí lo que me interesa es que hagamos el diagnóstico y que tengamos la certeza de que cuando llamamos al 112 y hablamos con el SICU, lo que estamos llamando es un síndrome coronario, ya sea sin elevación o con elevación del ST, ¿no? Entonces, como residente, sobre todo esto para los residentes de primer año, lo que me interesa entre sus competencias es que hagamos una lectura sistemática del electro, esto ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, que podamos ser capaces de identificar un electrocardiograma normal y cuando veamos algo que no es normal, avisar a los compañeros, a los adjuntos, a las adjuntas. Pero voy a agregar dos más y decir que debo tener en cuenta, debo recordar y nunca olvidarme como residente de que un electro normal no excluye un síndrome coronario y que la ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Estas cosas como residente no las puedo dejar de tener en cuenta, ¿no? Un electro normal no excluye la posibilidad de un síndrome coronario en curso, incluida la angina inestable, y una ansiedad, y la ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Entonces yo tengo que investigar más a fondo antes de decir que efectivamente era una ansiedad. Y finalmente, dos cosas más que quiero que tengamos en cuenta es que la posibilidad de un síndrome clínico por oclusión coronaria depende del riesgo del paciente. ¿Y quién establece el riesgo? Que acumule factores de riesgo cardiovascular y la clínica, ¿de acuerdo? Entonces no es solamente el electro, no es solamente las troponinas, es todo el contexto, ¿no? Finalmente, si es que determinan que hay un síndrome coronario en curso, lo que podemos hacer desde nuestra consulta, desde nuestro centro de salud, desde nuestro consultorio externo es administrar aspirina oral. 100 a 300 miligramos, pero asegúrense que no tenga cubierta entérica. El Adiro es un medicamento que tiene cubierta entérica, entonces tiene que ser en lo posible aspirina. Tenemos unas pastillitas ahí de 500. Si no tienen otra alternativa, pongamos la de 500, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, para repasar, un electro normal no excluye el síndrome coronario, la ansiedad es un diagnóstico de exclusión, la posibilidad de que haya un síndrome coronario en curso depende del riesgo, ¿no? De la probabilidad, y si hemos diagnosticado un síndrome coronario agudo, lo que debemos y podemos hacer es no nos olvidemos nunca de administrar la aspirina. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un electro de dos derivaciones. No sé si alguien pueda ver. Vamos a decir que este es un paciente con dolor torácico y no sé si alguien puede ver las alteraciones. Y seguramente ya habremos visto un descenso del ST congruente, ¿no? Porque hay algo que se llama congruencia, ¿no? Yo sé que puede haber una alteración de la repolarización en una derivación, pero si hay dos o tres derivaciones que corresponden, que son congruentes a una misma cara, entonces, pues igual algo está pasando en la cara entera. Entonces, seguramente hay gente que vio el descenso 2, el descenso en 3 y que vio el descenso en AVF, ¿no? Un descenso. Aquí está la línea TP, ¿no? La línea isoeléctrica y vemos que el ST está descendido. Igual está 1 milivoltio, ¿no? O sea, un cuadrito, 1 milímetro, pero es congruente. Y si este paciente tiene un dolor típico, y si es fumador y tiene hipertensión y diabetes, esto es un síndrome coronario sin elevación del ST. Pero lo que me gustaría que tengamos en cuenta es que las imágenes de descenso ST a veces son espejos de las elevaciones. Entonces, repito, si esto es un descenso, yo tengo que buscar la elevación, porque tiene que estar en algún sitio y puede ser el espejo de esto. Y si ponemos mucho ojo, y aquí tenemos en 3-4 también un descenso, tenemos un 3-4, un descenso también, pero si pongo mucho ojo, y ojo que lo que va a salir ahora, no sé si alguien ya lo ha visto, pero en AVL tenemos un ascenso del ST, una elevación del ST. Entonces, ¿por qué? Y yo me gustaría que lo tengamos, que esto lo recordemos de aquí en adelante, para toda mi vida formativa de residente y para mis primeros años de adjunto o adjunta. Es verdad que aquí hay una elevación del ST en una sola derivación, porque no está en otra, pero cuando es AVL y tengo descenso, es un infarto transmural definitivamente, pero si yo tengo una elevación en AVL y tengo un descenso en cara inferior, tengo que pensar que el descenso en cara inferior es el espejo de la cara lateral. Repito, la cara inferior es el espejo de la cara lateral. La cara inferior es el espejo de la cara lateral. Entonces yo tengo que considerar esto como un infarto con elevación del ST. Y el descenso en cara inferior es un espejo de lo que está pasando en AVL. ¿Por qué es tan importante? Porque los infartos de AVL
y a veces aparece en D1, pero vemos que aquí en D1 no está. D1 a VL son circunflejas o suelen ser marginales, muy altas, son infartos laterales puros. ¿De acuerdo? Y estos pacientes a veces justamente porque tenían el infarto con elevación en una sola derivación, están esperando troponinas. Y a veces pasan cosas malas esperando troponinas teniendo un infarto transmural. Entonces, de aquí en adelante busquemos la elevación del ST y consideremos el descenso con un posible espejo. Esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es un infarto transmural por oclusión coronaria en cara lateral alta. Ya está. ¿De acuerdo? Tenemos aquí otro electrocardiograma. No sé si alguien puede ver alguna alteración. Vamos a decir que es un hombre o una mujer con diabetes, con fumadora de 20 cigarrillos día y viene por dolor torácico opresivo, irradiado a ambos hombros, con sudoración. Seguramente alguien vio la alteración y habremos dicho, parece que son unas T's negativas en V2, V3 y V4, ¿no? A veces también en V1, unas T's negativas. Pero quiero que pongamos atención al segmento ST, porque el segmento ST está un tanto elevado, mientras después hace una T negativa. Y esto lo podemos llamar como una T difásica. Y la T difásica en V2, V3, V4 corresponde a algo que llamamos síndrome de Wellens, que no es otra cosa que una forma muy prematura de una oclusión de la arteria descendente anterior. Síndrome de Wellens, T difásica con una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Aquí tenemos un aspecto positivo, un aspecto negativo en un paciente que tiene un síndrome coronario, dolor torácico, opresivo, factores de riesgo positivos. Veo el electro, V2, V3, V4, una T difásica con un inicio positivo y luego negativo, ¿de acuerdo? Y con el ST, con el punto J un poco elevado. En V2, V3, V4 corresponde a oclusión de la descendente anterior, síndrome de Wellens, ¿de acuerdo? A ver si alguien ve, nuevamente dolor torácico, opresivo, con mareo, con diaforesis, una persona fumadora. Seguramente hay gente que ya vio la alteración, seguramente hay gente que ha dicho, uy, pero ¿por qué esa onda T está tan alta? ¿No? Nuevamente en V2, V3, V4 y V5 vemos una onda T muy amplia, de gran amplitud, ¿no? Y luego muy alta, tan alta que está por encima o casi al nivel de las ondas R que presenta la derivación, ¿no? Entonces vemos aquí en V2 hay una R, pero la T es más alta, en V3 hay una R, pero la T es más alta y muy amplia. Estas T's enormes le llamamos T de De Winter, onda T de De Winter, son ondas T muy altas, muy amplias en cara anterior y suelen indicar también oclusión de la descendente anterior, ¿no? La descendente anterior es toda cara anterior y parte de la cara lateral, a veces hasta el septum. Entonces son T's muy amplias, y luego el punto J descendido. Quiero que vean aquí como el punto J, ¿no? Donde empieza el ST, el punto J donde empieza el segmento ST está descendido. Está por debajo de la línea isoeléctrica y luego sube la onda T y luego baja. Una T enorme, ¿no? Entonces, punto J descendido en V2, V3, V4, punto J descendido y luego sube una onda T muy, muy alta y muy amplia. Onda T de De Winter, que está asociado a oclusión de descendente anterior. Esto tiene que ser avisado a un adjunto como un posible síndrome coronario con elevación del ST, de acuerdo, con una oclusión coronaria completa. Vamos a hablar un poco de casos clínicos. Hombre 29 años, con disnea, con dolor punzante centro torácico, dice que el dolor es como una puñalada, empeora en supino, dice que mejora cuando está sentado, hace una semana tuvo un cuadro febril, no hubo test COVID, repito, un dolor torácico que podríamos llamar atípico, diferente a lo coronario, ¿no? Punzante, como una puñalada, dice que se altera con los cambios de posición en el contexto de un cuadro catarral, y vemos este electro de acá, no sé si alguien puede identificar los cambios electrocardiográficos, seguramente hubo gente que ya se dio cuenta, ¿no? Si nos acercamos, vemos esta elevación del ST muy pequeñita, una elevación casi nada, pero sobre todo la forma que tiene el ST de sonrisa, ¿no? De concavidad superior. Pero si somos aún mucho más finos, el TP, o sea, la línea que viene del final de la onda T hasta la P, es una línea TP que va en descenso. Va descendiendo, descendiendo. Tanto es así que cuando pasa la P y tenemos el PR está por debajo de la línea isoeléctrica.
Entonces tenemos descenso PR, el descenso PR y una muy sutil elevación del ST con concavidad superior en un paciente con dolor torácico atípico que se modifica con el movimiento, punzante, reproducible. Pues la sospecha es de pericarditis, ¿de acuerdo? Hemos puesto las sonrisas porque el ST aguirnaldado parece una sonrisa. Y luego está en todas las derivaciones, ¿no? Podemos ver esa elevación del ST con concavidad superior en todas las derivaciones, todo anterolateral, incluso en lateral alto, ¿no? A veces hasta en inferior. ¿De acuerdo? Repito, descenso PR y elevación del ST con concavidad superior en todas las caras, ¿no? Anterolateral, inferior, anteroseptal, lateral, etc. Pericarditis. Pero no me gustaría terminar esta pequeña sección sin recordar que no todos los pacientes tienen clínica clásica de enfermedad coronaria, no todos los pacientes tienen clínica clásica de pericarditis y que la pericarditis, además o aparte del electro, es un diagnóstico de exclusión. Esto lo único que quiere decir es que al paciente que viene con dolor torácico y sospecha de pericarditis lo tengo que observar muy de cerca. Y las troponinas importan mucho, no solamente porque igual esa elevación del ST podría ser una oclusión coronaria, sino porque estos pacientes pueden hacer miopericarditis, ¿no? Donde hay enfermedad también de miocardio y esos pacientes van a cuidados intensivos. De las coronarias, desde la aorta, desde la raíz, sale la coronaria principal izquierda, que no la vemos, está debajo de la orejuela, pero justo por debajo, por debajo de la orejuela aparece la descendente anterior, que viene por cara anterior, anterolateral del ventrículo izquierdo, y la circunfleja, que le da la vuelta al ventrículo por el lado izquierdo hacia atrás. La coronaria ascendente anterior da sus ramas, unas ramas marginales que van por el margen del ventrículo, que son más laterales, y también la circunfleja, unas ramas obtusas, marginales. Entonces, entre las dos se encargan de la irrigación de la cara anterolateral. Cuando es lateral alto es solamente circunfleja, es un síndrome bastante difícil de diagnosticar. Muchos pacientes esperan, justamente porque a veces es solo una derivación la que se altera. Por el lado derecho sale la coronaria derecha pasa entre este surco entre la orejuela derecha y el ventrículo derecho y luego pasa por debajo del ventrículo derecho. Entonces, los infartos de cara inferior son oclusiones de coronaria derecha, ¿de acuerdo? 2, 3, de 2, de 3 a VF. ¿Qué pasa? Que la coronaria derecha le da la vuelta al corazón por detrás y se encarga de irrigar con estas ramas marginales el ventrículo derecho. Entonces, las oclusiones de coronaria derecha pueden venir a veces con infartos de ventrículo derecho y ese dato nos lo da V1, V2, como lo habíamos dicho en algún momento al principio. Y luego cuando le da la vuelta por detrás al ventrículo, da esta rama, que aquí se ve un poco transparente porque está por detrás, que es la interventricular posterior. Y esta es la que irriga el ventrículo, la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando esta rama interventricular es final de la coronaria derecha, es una dominancia derecha, eso ocurre en el 85% de los casos, pero a veces es la circunfleja la que se encarga de irrigar la cara posterior, y esos infartos suelen tener datos en V1, V2 y en cara lateral. Son infartos de ventrículo de cara posterior, ¿de acuerdo? Con dominancia izquierda. La dominancia izquierda, ¿no? El hecho de que la circunfleja dé la irrigación de la cara posterior, ocurre en el 10-15% de los casos. Para recordar, sí que me gustaría que tengamos en cuenta que la circunfleja y la obtusa marginal es D1-VL, ¿de acuerdo? Infartos que no se ven alteraciones en las otras, son en D1-VL, a veces o en D1 o en VL, pero es una elevación del ST. La cara anterior pura, que es parte media de la descendente anterior, V2, V3, V4, y la cara lateral, que suele ser marginales ramas de la descendente anterior, V5, V6. Cuando vemos V2, V3, V4, V5, V6 elevado, es que es una oclusión proximal de la descendente anterior. Esto es lo que empieza como síndrome de Wellens, como T de Winter, y luego se vuelve una elevación verdadera, ¿no? Muy, muy peligrosos porque ocupan grandes regiones del ventrículo izquierdo y lo dejan sin función. Y luego, coronaria derecha de 2, de 3 y VF, y siempre mirar V1, V2 para ver si hay infartos de ventrículo derecho o de cara posterior, y eso lo veremos más adelante en la parte final de la sesión.
Bueno, dolor torácico con opresivo, con disnea, mareo, diaforesis, frialdad. Seguramente alguien ya vio las alteraciones, está bastante cantado, pero para recordar la cuestión especular, ¿no? El espejo. Acuérdense que cara inferior suele ser el espejo de cara lateral. Entonces aquí se ve mejor que nunca, más claro que en ningún sitio, ¿no? D2, D3 y AVF, una elevación de más de 2 milímetros. Ahí está la elevación de 2, 3 y AVF. Y hay que mirar cara lateral para ver el espejo. Y efectivamente ahí tenemos una imagen, un descenso en 1 y AVL. ¿De acuerdo? No es que son dos coronarias alteradas, es una oclusión coronaria, probablemente la coronaria derecha, con un infarto transmural, que se ve el espejo con el descenso en cara lateral. Habíamos dicho que había que ver V1, aquí V1 está elevado, probablemente eso sea un infarto ventricular derecho, eso lo veremos más adelante. Pero de momento, coronaria derecha, elevación del ST en 2, 3 y AVF. ¿Dónde vemos las alteraciones? Aquí, nuevamente, busquemos la elevación y busquemos el espejo. Seguramente hay gente que ya lo vio, está clarísimo. 1 y AVL, una elevación de 2 o más milímetros, clarísimo, ¿no? El punto J elevado, el ST elevado. Y hay que ver el espejo en cara inferior. Entonces vemos como en la cara inferior, sobre todo en 3 y AVF, vemos un descenso del ST. Esto es probablemente una circunfleja. Vemos como en la cara lateral, en V5, V6, parece que hay una elevación del punto J, pero muy sutil. Pero no necesitamos eso para decir que eso es un infarto de cara lateral alta, 1 y AVL, con su correspondiente espejo en cara inferior. ¿De acuerdo? Oclusión de circunflejas o de marginales. Esto es un signo clásico, seguramente hay gente que ya lo vio. Cara anterolateral, extensísimo este infartote. Eso es una oclusión de descendente anterior, probablemente muy proximal, porque hasta V1 me ha modificado, ¿no? 2, 3, 4, 5, V6, toda la rama descendente anterior y sus ramas marginales ocluidas. Incluso 1 y AVL también está muy levemente elevado. Estas son las elevaciones del ST que les digo que a veces son menores por debajo de 2 milímetros, pero se ve, ahí está la elevación, ¿no? El SST no corresponde a un TP. Mínimamente elevado, una elevación anterolateral, signo de la lápida, ¿no? El tombstone sign que le llaman. Signo de la lápida, es un ST elevadísimo, cara anterolateral. Esto es peligrosísimo, se ha llevado todo el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Fallo ventricular residual. Este paciente podría venir con signos de fallo ventricular agudo, ¿de acuerdo? Una oclusión de descendente anterior. A ver si alguien ve la alteración aquí. A ver si alguien con mucha buena voluntad. Vale, ese es un caso especial, porque seguramente han ido a buscar la elevación, pero si alguien lo ha visto, creo que hay que decirlo, ¿no? Esto es un descenso ST en casi todas las derivaciones. Observen cómo hay descenso en D1, en D2, en AVF, en AVL, hay descenso en V3, en V4, en V6, en V5. Hay un descenso en las caras inferior, anterior y lateral. Un descenso global. Y luego hay un ascenso en una sola derivación que es V1. Y a veces esto también VR. Aquí está, en AVR y en V1 vemos la elevación del ST. Y esto es algo que llamamos una oclusión de coronaria principal izquierda, o la oclusión de lo que llaman tronco común. Esa arteria, antes de que se divida en descendente anterior y circunfleja, da un descenso con infarto progresivo en todas las caras. Y AVR termina siendo el espejo, o sea, AVR y V1 son el espejo del resto de caras. No hay un infarto transmural. Eso es un infartazo de todo el ventrículo izquierdo. Si esto fuera un infarto transmural, este paciente no estaría vivo, no tendría electrocardiograma. Entonces los troncos comunes con elevación no los vemos porque se mueren. Es un tronco común ocluido con un infarto, todavía no es transmural, subendocárdico, y se ve en todas las caras, sobre todo en anterolateral. Y se ve AVR, elevación del ST, V1, elevación del ST, pero sobre todo AVR, ¿de acuerdo? Esto es un tronco común. Ahí está la elevación en AVR, la elevación en AVR y el descenso en el resto de las derivaciones, una sospecha de tronco común. Este paciente viene muy malo, con muchos
signos clínicos de fallo ventricular izquierdo, con disnea, con crepitantes, con hipotensión. Va directo al CATI y la mortalidad muy alta. A ver, no sé si alguien ve aquí la alteración, no sé si alguien con mucha buena voluntad, pero es lo mismo otra vez, ¿no? Ahí vemos descenso en todas las caras, descenso en 1, descenso en 2, descenso en 3, descenso en V3, V4, V5, V6, descenso en VF, a V lo vemos bien, pero descenso en 1, y luego si vemos a VR está elevado, V1 está elevado, el V1 también es una derivación derecha, ¿no? Es el espejo del resto de derivaciones que están infartando. Nuevamente, sospecha de oclusión de tronco común o de coronaria izquierda principal. Ya casi hemos terminado. Seguramente alguien lo ha visto. Este es el primer electro, ¿no? Elevación en cara inferior, 2,3 AVF. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuando hay un infarto con una oclusión de coronaria derecha, tenemos que mirar V1. Y si V1 está elevado, entonces tenemos que pensar que hay un infarto de ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es coger V4 y lo vamos a cambiar a la derecha, ¿de acuerdo? Infarto de ventrículo derecho, lo que vamos a hacer es coger V4 que estaría aquí y V4 ponerlo en el lado derecho, ahí donde pasa la línea media clavicular. Y si vemos, repito nuevamente, elevación del ST 2,3 AVF, sospecha de infarto de cara inferior, una oclusión de coronaria derecha, tengo que mirar V1. Si V1 está elevado, sospecho de ventrículo derecho infartado. Entonces muevo V4 y V4 me sale, aquí está V4R, ¿no? Este es V4R. Este es el V4 normal, pues V4R me sale ahí elevado, elevación del ST en V4R, diagnóstico de infarto de ventrículo derecho. Cuidado con los venodilatadores, cuidado con los analgésicos hipotensores. Aquí lo que el paciente necesita, si estén estables, serán fluidos, ¿de acuerdo? Infarto de ventrículo derecho. Vamos a ver qué pasa cuando es lo contrario. Lo contrario en V1. Repito, paciente con dolor torácico, con mareo, con ortostatismo, con disnea. Y vemos que en 2, 3 de UF hay una elevación del ST. Ahí vemos esta elevación del ST que no son 2 milímetros, menos de 2 milímetros, pero es una elevación del ST congruente. Una elevación del ST congruente. Oclusión de coronaria derecha. Voy a ver V1 y vemos como V1, V2 está descendido. Oclusión de coronaria derecha con oclusión de... a ver. Elevación del ST en cara inferior, 2, 3 AVF. Oclusión de coronaria derecha. Y si yo veo en V1, V2 descenso del ST, entonces pienso en infarto de cara posterior. Infarto en cara posterior. ¿Cómo lo sospecho? Repito, oclusión de coronaria derecha, elevación de 2,3 VF, cara inferior, y descenso ST en V1, V2. Entonces voy a poner mis derivaciones derechas, V7, V8, V9, que simplemente por el lado izquierdo continuar del 6, 7, 8, 9 por las líneas que dan la escápula escapular lateral, la interescapular, la escapular interna, V7, V8, V9, y tengo que ver. Aquí está, descenso en cara inferior, oclusión de coronaria derecha, V1, V2 descendido. Vamos a mover V5, V6, V4, V5, V6, lo ponemos como V7, V8, V9 y tenemos la elevación del ST. Diagnóstico de infarto de cara posterior. La cara posterior puede ser ventrículo derecho, pero además ventrículo izquierdo. Entonces estos pacientes vienen con síntomas de fallo ventricular izquierdo. Muy importante, ¿de acuerdo? Al final es un infarto de ventrículo izquierdo por detrás, ¿vale? Elevación de 7, 8 y 9. Para terminar, toda la información. Dolor torácico opresivo. Seguramente hay mucha gente que ya lo vio. Esta es la típica imagen de aleta de tiburón, ¿no? Aleta dorsal de tiburón en 2-3 AVF. Nuevamente congruente. Es un infartazo inferior. Un infarto con muy mal pronóstico. Gran elevación y la imagen especular en cara lateral. Y un detalle que nos llama la atención es que también hay una elevación del ST en V5, V6. Entonces la pregunta es ¿cómo es que una coronaria derecha ocluida da en cara lateral elevación del ST? Esto es completamente posible. Probablemente hay una rama de la coronaria derecha que va hacia cara lateral marginal y pues la oclusión de la coronaria derecha ha generado también que haya infarto en ese territorio lateral. Entonces esto, hasta que se muestre lo contrario, es una oclusión de coronaria derecha o infarto de cara inferior. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a repasar la lectura sistemática. Repito, cómo redactamos el electro. Primero, si el ritmo es sinusal o no. Cuál es la frecuencia, cuál es el eje. Si está entre menos 30 y 90. Si está en 0, 60, 45. Si 1 VL es para arriba, V3 es para abajo. AVR es para abajo. Y si D3 es isodifásico, podríamos decir que es un electro con eje normal. ¿De acuerdo? El intervalo PR, si el intervalo PR está prolongado o no, muy importante, que es lo que me va a decir si hay un bloqueo del nodo auriculoventricular. Luego el QRS, si es ancho o si es anormal. Normalmente el QRS es menos de 3 cuadritos, 120 milisegundos. Si es más ancho, podría ser un bloqueo de rama. Si es un bloqueo agudo, un cambio nuevo en la despolarización, cuidado, nos tiene que llamar la atención. Los ventrículos hipertróficos suelen tener bloqueos. Y si la despolarización es patológica, la repolarización será patológica. Hace mucho más difícil juzgar un síndrome coronario desde el punto de vista electrocardiográfico cuando hay un bloqueo de rama, ¿no? Luego la repolarización, si esa repolarización es normal, si no es normal, y si el patrón de todas las dos derivaciones corresponde a algo patológico. Si tenemos un patrón que corresponde a una oclusión de cara inferior, un patrón que corresponde a una oclusión de la descendente anterior, una circunfleja, si tenemos un bloqueo de rama derecho, si tenemos un S1, Q3, T3, una sobrecarga derecha, etc. ¿De acuerdo? Bueno, no podemos terminar sin hablar dos cositas acerca de la ley de cuidados inversos. Acuérdense que la gente que tiene más necesidades es la que necesita mucha más atención. Entonces la gente que no tiene trabajo y que anda más estresada será la que tiene más necesidad de atención y a la que hay que mirar con más cuidado y no ansiogenizarlos. Y acuérdense que siempre esa ley de los cuidados inversos, como que sin querer nosotros mismos la estamos aplicando. Entonces, cuidado, la gente que más necesidades tiene es a la que más atención hay que ponerle, sobre todo si acumula lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? Entonces, gente que no solamente tiene necesidades porque no tiene trabajo, porque no tiene dinero, sino además si es mujer, si es madre soltera, si no habla el idioma, si es extranjera inmigrante, etc. Es la gente que está en más riesgo de eventos coronarios y es la gente a la que más cuidado le tengo que poner a la hora de valorar. Y recordar que la Sociedad Europea de Cardiología reconoce y hace un llamado porque los eventos coronarios, los infartos, están infradiagnosticados en mujeres y tienen más mortalidad en mujeres. ¿De acuerdo? Es donde se diagnostica menos, porque hay una clínica más atípica y luego porque se ansiogeniza a las mujeres. No, es que es histriónica, es que es ansiosa, etc. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Pues espero